Ok, bienvenidos a este nuevo ejercicio donde vamos a hacer una aplicación del diagrama de Bode. Vamos a imaginarnos por un momento que ya llegamos a esta expresión de la forma como lo explicamos en el video anterior de cómo hallar polos y ceros. Imaginémonos que llegamos a esta función función de transferencia, y en esta función de transferencia debemos llevarla como primera medida a la ecuación o a la expresión necesaria para el diagrama de Bode. Entonces lo primero que vamos a hacer es llevarla a esta forma. Vamos a mirar aquí cómo lo podemos hacer. Entonces necesitamos que este JW quede dividido en el valor, ¿no? Pues es muy fácil. Vamos a dividir toda la ecuación que tenemos, la vamos a dividir. Voy a colocarlo aquí arriba para que nos permita dividir J omega. Y acá abajo voy a colocarla así, 2 más J omega. Simplemente estoy cambiando un poquito el orden para que se pueda ver. 10 más J omega. Listo. Vamos a dividir todo esto en 2. Entonces arriba dividimos en 2 y abajo también vamos dividiendo en 2 lo que necesitemos. Listo, dividimos en 2 y aquí dividimos esto en 2, dividimos esto en 2. Esto no lo dividimos en 2 porque aquí hay una multiplicación. Si hubiese una suma así, pero ya el 2 se lo dimos a esto. Ahora vamos a dividir en 10. Entonces voy a dividir en 10 esto acá, voy a dividir este en 10 y también voy a dividir el de arriba en 10. ¿Listo? Teniendo esto, ya podemos cancelar aquí. Y vamos a tener como respuesta lo siguiente. 200, el 200 dividido en 2 se convierte en 100, dividido en 10, esto nos da 10. 10 J omega dividido en 1 más J omega sobre 2 multiplicado por 1 más J omega sobre 10. Listo, con esto ya tenemos la función de transferencia en expresión para diagrama de Bode. Ahora sí, vamos a decir, acá tenemos un polo en 2, vamos a colocar bien este para ese otro número. Tenemos un polo en 2, un polo en 10 y un 0 en 0. Entonces coloquémoslos acá y le decimos ceros. Tenemos un 0 en el origen y tenemos polos en 2 y en 10. En este valor tenemos los ceros y los polos. Ahora sí, bueno, realmente como tal, los polos y las raíces están en valores negativos, ¿no? O sea, en menos 2, en menos 10, que vendrían de aquí, ¿no? El valor que deben tomar para hacer que sea 0 ese, ese polinomio. Listo. Ahora sí, vamos a pasar esto, entonces, cada uno a la función de logaritmos expresada en Bode. Vamos a pasarlo. Listo. Expresando esta ecuación en magnitud, entonces, ¿qué vamos a tener? Prácticamente es esto mismo. Voy a copiarlo acá. Y esta no lo necesitamos en el momento. Listo. Entonces, vamos a decir que la magnitud de h omega va a ser igual, ahora sí, a esta ecuación, pero en magnitudes. Aquí tenemos los paréntesis, los dejamos con magnitudes. Y como aquí prácticamente esto se está multiplicando, vamos a adquirir la propiedad de logaritmos, esto en magnitud, acá, listo, en magnitud, y vamos a aprovechar la propiedad de los logaritmos para convertir todo esto en sumas. Entonces, esta magnitud, y un ángulo.
el ángulo de esto va a ser, ya lo sabemos, el ángulo de la constante es 90, más el ángulo de JW, que dijimos que era, no, perdón, el de la JW es 90, el de la constante es 0. Voy a colocarlo aquí de todas formas, solo como por expresión. Entonces, el ángulo de la constante, 0, más el ángulo de JW que dijimos que era 90 grados, más o menos el ángulo del polo que está acá abajo, que sería menos tangente a la menos 1 de omega sobre 2, menos la tangente a la menos 1, que este era el que iba a menos 45 grados, de omega sobre 10. Este sería el ángulo de la señal. Hasta aquí, con esto y con esto, nosotros ya podemos representar el diagrama de Bode. ¿Listo? Pero vamos a representarlo de forma logarítmica para que ustedes vean cómo se hace. Entonces, vamos a pasarlo ahora sí a decibeles, que es lo que nos interesa. Decibeles. Y el decibeles de este entonces viene dado por 10, que convertido a decibeles va a ser igual a 10 logaritmo base 10 de 10. Ah, bueno, este es 20, ¿no? Siempre acá dijimos que vamos a trabajar el 20. Ahora sí. 20 logaritmo de base 10. De 10. Ahora, de j omega. De j omega sería más. Sería este. Más. Voy a cogerlo mejor así. Este es el que corresponde a la constante. Ahora, de j omega, este va a ser 20 logaritmo base 10 de j omega, menos los que vienen ahora en la parte de abajo en el denominador, que son los polos. ¿Listo? Vamos a volverlo un poco más pequeño. Listo. Ok, ahora, menos el otro que es 20 logaritmo base 10 de este 0, de este polo, que es 1 más j omega sobre 2 en magnitud. Y menos, lo mismo, 20 logaritmo base 10 del otro 0. 1 más j omega sobre 10. Listo. Y necesitamos ahora el ángulo. Entonces, esto era la magnitud de h de b. Ahora necesitamos el ángulo θ, que viene dado por 90 menos tangente a la menos 1. Ese sí ya lo colocamos igual, de omega medios, menos tangente a la menos 1 de omega décimos. Listo. Vamos a representar estos dos, el ángulo y la magnitud, en decibeles, en el diagrama de Bode. Bueno, vamos a diagramarlo entonces. Aquí tenemos 10, que es la constante. Recordemos que esto es 20 logaritmo de 10. Aquí lo tenemos. 20 logaritmo de 10. Y ese 20 logaritmo de 10, pues logaritmo de 10 es 1 por 20, nos va a dar 20. Voy a colocarla acá, que no se vea tanto, para que después podamos hacer el cambio. Entonces, todo esto es una constante de 20. Ahí está. Ah, de color verde, perdón. Constante es 20. Y dijimos que en la fase la constante es 0.
La voy a colocar solo como para que veamos, pero pues realmente no se debe colocar porque no se suma ni se resta. Tenemos un 0, que es j omega, y ese es en el origen, por lo tanto, dijimos que ese 0 iba a ir en 20, miremoslo aquí, 20 logaritmo de jw. Recordemos que él tiene que pasar por el 1, que en este caso, el 1 va a estar dado aquí en este punto, 10 a la 0 sería 1 aquí. Entonces él va a pasar por el 1 con una pendiente de 20. Casi cometo el mismo error de ahorita. Este va aquí, en 0, ¿no? Aquí sería 1. Listo. Ahora sí, colocamos el color amarillo y vamos en una pendiente de 20. Entonces viene acá y cada vez va a pasar por ese valor. A ver, aquí y aquí. Vamos a ver si nos sale así de hecho. Ok, ese es nuestro valor de JW. Y recordemos que en la fase se convierte en 90 grados. En el libro, permítame, ya les busco la página. En el libro de Sadiku, que es el que estamos manejando, en la página 623 está una tabla de resumen de todo esto que estamos haciendo, de cada uno de los polos y ceros simples, en el origen, etc. Para que lo puedan ir utilizando y basándose en esa. Listo. Recordemos que entonces para el polo en el origen, el cero en el origen, vamos a colocar 90 grados, que fue lo que dijimos. Listo. Para el siguiente, que es este de acá, vamos a colocar, es un polo, y este polo dice que viene de la siguiente manera. Tenemos el 2, acá sería 1, acá sería, vamos a colocar aquí donde estaría el 2, con el mismo color. Acá sería 1, acá sería 2. Y para este otro, bueno, dejémoslo así, el 2 nomás. En este también acá sería 2. Listo. Y teniendo 2 vamos a mirar una década antes. Una década antes sería este punto de acá, 2 décimos. Y una década después sería este punto de acá, que sería 20. Ok. Ahora sí, vamos entonces a colocarlo en magnitud. Pongo en línea. Y dice que en magnitud venía de 0 hasta 2 y empezaba con una inclinación de 20, 20, 40, 60 por cada década. Una inclinación de 20 cada década. Y aquí en la fase venía en 0 o viene en 0 hasta una década antes, baja por esta década que llega aquí a 45, en donde está el 2, y aquí a 90, uy, perdón que se me fue, hasta aquí a 90, y de aquí continúa en un valor constante. Listo. Ahora nos hace falta el último. Ese último dice que está en 10, o sea que está aquí en este punto. Una década antes sería 1 y una década después sería 100. Estamos aquí. Una década antes sería aquí 1, 10 y una década después sería 100. Como es un polo, también tiene pendiente negativa. Vamos a colocarla, entonces venimos en 0 hasta la primera. Bajamos, que aquí de 45 grados. Aquí en este punto descienda 90 grados. Y aquí termina también con un valor constante de 90. Listo. Ahora sí voy a reteñir un poco más. Vamos a colocarlo bien. Y vamos a hacer la suma de todas estas para ver la resultante. Entonces tenemos aquí, en este caso, que vienen 20 y aquí inician menos 40. O sea que
20 menos 40 da menos 20. Y él va a ir subiendo con una pendiente de este valor constante hasta donde se produzca un cambio. Fíjense que aquí no tenemos cambio, sino hasta aquí. O sea que él va a venir así. Ahí me acabo de dar cuenta que aquí no hemos colocado este. Entonces vengo de 0 hasta la frecuencia de corte que es de 10 o de quiebre. Y baja por cada década 20, ¿no? Más o menos así, pero pues continúa. Eso, ahora sí. Volviendo acá entonces, tenemos, listo, tenemos que esta amarilla que va subiendo de 20 y esta que va bajando de 20 se anulan y estas son constantes, por lo tanto esto va a quedar constante aquí en un solo valor. Ya no va a continuar subiendo porque esta de aquí la anula, ¿no? Listo, entonces queda en un solo valor. Luego de esto, esta amarilla con esta color cian se van a anular siempre. De aquí en adelante vamos a tener una caída con esta morada que está acá. Esta morada le va a decir que baje de 20 en 20 todo el tiempo, entonces hasta acá tenemos. Este es el comportamiento de la señal de Bode del circuito cuando está en una frecuencia muy baja y pasa a una frecuencia muy alta. Todo esto es la gama de amplitud, de magnitud. Y ahora vamos a mirar cómo queda la de fase. Entonces en la de fase quedaría de la siguiente manera. Iniciamos en 90 hasta este punto. Aquí están los 90. Después de los 90, vemos que acá hay una constante con una caída de 20. Por lo tanto va a generar la caída de 20. Hasta este punto. Aquí vemos que hay dos constantes en una caída. O sea que 20 más 20 sería 40. Entonces, si esto fuera a caer así en 20, ahora va a caer 40. Pero ¿desde dónde hasta dónde? Uy, perdón. Desde aquí, aquí hay una constante, 2 de 40, o sea que hasta aquí van 20, 40 aquí. Y hasta aquí prácticamente continúa igual. Hasta aquí. ¿Listo? Luego de esa caída de 40, vamos a revisar, perdón, que creo que me quedó mal. Hasta este punto sería 20, 40. Así sería la caída hasta el punto de 20. Porque aquí esta se vuelve constante. Como esta se vuelve constante, de aquí en adelante ya continuamos con esta. Solo quedó de este espacio a este espacio una caída de 20. Sería más o menos así. Y nos venimos con toda, ya de ahí en adelante, en constantes. ¿Listo? Aquí realmente debe quedar en 90. Fíjense que tenemos 0, bueno, 90, menos 90, eso daría 0, menos otros 90 de la otra señal, quedaría en menos 90. ¿Listo? Ok. Este sería el diagrama de fase de Bode y este sería el diagrama de magnitud de Bode. ¿Listo, chicos? Terminamos con esto el video. Cualquier inquietud que tengan, por favor me avisan. Listo, quedamos en contacto y nos vemos en el siguiente video.